Respecto del primer punto, lo primero que conviene decir es que en realidad tenemos registro de dos gritos ese día muy temprano. El primero de ellos, en torno de las 4 de la mañana, poco tiempo después de que se presentaron en casa del cura Juan Aldama e Ignacio Allende para avisarle que la conspiración había sido descubierta. En ese momento Hidalgo decide adelantar el levantamiento y convoca a una veintena de artesanos que trabajaban con él de manera cercana para exhortarlos a unirse al movimiento de lucha por la libertad de la patria. De acuerdo con el testimonio que tenemos de este primer momento, Hidalgo habría terminado su breve discurso levantando la voz y diciendo en efecto: viva Nuestra Señora de Guadalupe, viva la independencia. El segundo grito, que es el más famoso y el que más fresco tenemos en la memoria, porque lo vemos representado cada noche de 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y en muchas otras plazas públicas del país, es el que dio Hidalgo ya en el atrio de la parroquia del pueblo, ante una multitud bastante más nutrida, conformada sobre todo por la gente que estaba saliendo en ese momento de la misa de 5 de la mañana. Para este segundo momento tenemos el testimonio de Juan Aldama, y de acuerdo con la reconstrucción que ha hecho el principal biógrafo de Miguel Hidalgo, que es el historiador Carlos Cerrejón, el cura habría gritado algo muy parecido a lo siguiente: hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los franceses, se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de a pie un tostón, es decir, medio peso. Tenemos entonces que el famoso grito de Dolores fue en realidad una breve arenga, una exhortación a sumarse al movimiento, ofreciendo además un pago de por medio, pero sin vivas a la independencia, ni vivas a la Virgen, ni vivas al Rey, y mucho menos vivas a México. Y aunque tampoco hubo mueras a los gachupines o mueras al mal gobierno, sí sabemos que estos dos, gachupines y mal gobierno, eran los principales enemigos del movimiento al que estaba convocando el cura de Dolores. Y es que tanto Miguel Hidalgo como el resto de los conspiradores del Bajío realmente creían que los españoles europeos que gobernaban Nueva España querían entregar el reino a Napoleón Bonaparte, que en ese momento era emperador de Francia, pero además dueño de casi toda Europa, incluida España. De modo que era de ese destino trágico que ya había corrido la metrópoli de la monarquía del que debía ser salvado el reino de Nueva España. Y para eso lo primero que debía ocurrir era desplazar a los gachupines entreguistas del gobierno y poner en su lugar a americanos patriotas que lograran conservar en libertad e independencia estos dominios. Lo interesante de este punto es que aunque Hidalgo y el resto de los caudillos insurgentes de este primer movimiento coincidían en el objetivo primordial de conservar a Nueva España en independencia y libertad, tenían diferencias importantes respecto a cuál sería el siguiente paso. De modo que mientras algunos, como Ignacio Allende y un poco después Ignacio Rayón, en efecto querían defender al reino, pero para devolverlo en su momento al legítimo rey, a Fernando VII, cuando lograra liberarse del cautiverio en que lo tenía Napoleón en Francia, otros, como Miguel Hidalgo y tiempo después, de manera destacada, José María Morelos, pero también Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y demás caudillos, lo que querían era sí conservar en libertad respecto del dominio de Francia, pero también romper definitivamente con la corona española. Es decir, la facción de insurgentes que desde el primer momento encabezó Miguel Hidalgo lo que quería era la independencia absoluta de la nación americana.